Ya comienza un nuevo programa en Divoxradio.com. Divoxradio.com. Tecnología, innovación y ciencia. A un solo clic. Ya comienza un nuevo programa en Divoxradio.com. Y aquí continuamos conversando con Francisco Barros, terapeuta acupunturista, experto maestro en Reiki y en flores de Bach, que nos ha estado contando cosas tan interesantes que ponen de relieve que la energía del universo pasa a través de un terapeuta, ¿cierto?, hacia un determinado paciente y que eso no necesariamente es en un lugar o en un tiempo específico. Tenemos que abrir la mente, tenemos que ser capaces de mirar, ¿cierto?, cómo estas terapias, no solo complementarias, sino que terapias también alternativas y complementarias son las que están produciendo un bienestar para el paciente. De Francisco quiero relevar que debe ser uno de los pocos terapeutas chilenos que ha publicado en medicina tradicional china. Cuéntanos un poquito de eso, Francisco. Sí, bueno, a partir de mi experiencia de trabajar muchos años en la industria Farmacéutica. farmacéutica y en el área occidental, he tenido la oportunidad de conocer las dos miradas, la mirada de la medicina alópata y Claro. de la medicina oriental. Entonces, me he dado cuenta que ambas deben ser complementarias e integrativas. Se debe tratar a un paciente con ambas cosas, no se dejan ni una ni otra. Inicialmente, muchas veces se hablaba de medicina complementaria, vale decir, o medicina alternativa. O sea, dejo la medicina alópata y me quedo solamente en la medicina oriental. O trato a la paciente con medicina complementaria, pero no tomo en cuenta el medicamento alópata que le están dando. Hoy por hoy Entonces lo correcto es integrativa. integrativa. Hoy día está, Integrativa. afortunadamente, en varios hospitales, varias clínicas, se están creando unidades de medicina integrativa, donde al paciente se le trata de forma conjunta con medicina alópata y medicina oriental, pero en forma conjunta. Yo he tenido la oportunidad de tratar pacientes, por ejemplo, oncológicos, donde me he puesto de acuerdo con el oncólogo, que él trata la parte oncología y yo trato la parte que es o dolor, o los miedos, la ansiedad, la preocupación, la fuerza de voluntad, también en patología musculoesquelética, como tú haces con un paciente con síndrome músculo-piramidal, que también está tratado por un reumatólogo y un fisiatra, y yo estoy tratando la parte que es dolor y la parte que es voluntad. Afortunadamente, hoy por hoy se está integrando mucho ambas terapias. A partir de eso, bueno, yo he hecho varias publicaciones hablando de la necesidad y la importancia de integrar ambas medicinas, que no deben ser una u otra, sino que deben ser ambas, y cómo ambas ayudan a tratar de mejor forma y darle mejor calidad de vida al paciente. He publicado en algunos boletines de los hospitales, he tenido la fortuna de haber sido invitado a algunos hospitales, Hospital del Tórax, Hospital Sotero del Río, a hacer presentaciones de medicina integrativa a las unidades de dolor o otras unidades, y con esto he ido tratando de ir sembrando la idea y la semilla de que trabajemos en conjunto, porque esta es la mejor Claro. forma de beneficiar al paciente, que es finalmente nuestro centro, debe ser nuestro centro. Exactamente, y yo creo que esto es el premio a un trabajo dedicado a un tema. No te puedo creer que son 30 años, porque eso significa que más o menos es el tiempo que nosotros nos conocemos hace como 40, entonces Claro. el Sí, tiempo pasó volando. partí el año 92 trabajando en la industria farmacéutica y trabajé hasta junio del año pasado
donde, bueno, decidí dejar ya la industria farmacéutica y dedicarme solo a la medicina china y medicina complementaria, Esto es muy cosa que hago hasta hermoso. el día de hoy. Claro, porque tú me hablabas de la energía vital que a través de lo cual, cierto, la medicina tradicional china evalúa y trata a los pacientes, que no es necesariamente esa misma mirada de la medicina occidental. Cuéntanos un poquito más esto de Sí, la salud y el bienestar del cuerpo y la mente y cómo se puede alinear esto hoy que tenemos una salud mental tan mala en nuestro es país, cómo complicada, podemos sí. mirar Bueno, la salud mental. la medicina tradicional china establece que somos un ente holístico, somos cuerpo, mente, espíritu, emociones, y que somos energía. Esta energía está circulando a través de nuestro cuerpo, a través de canales que se llaman meridianos, que recorren todo el cuerpo y que van manteniendo los órganos y nuestro organismo en general con salud. Por lo tanto, cuando tratamos a un paciente, no tratamos enfermedad, tratamos un enfermo. Y cuando Claro. tratamos una enfermedad, no tratamos un órgano, tratamos el organismo y tratamos todo el entorno que puede estar influyendo en esa enfermedad. El entorno climático, sus redes de apoyo y sobre todo las emociones. Para la medicina china tiene varias teorías, pero una de esas teorías es la teoría de los 5 movimientos, que se llama, y que implica que cada emoción está asociada a un órgano en particular. Así es como el riñón está asociado a los miedos, Mira. el pulmón asociado a la tristeza, el corazón asociado a la alegría, el vaso asociado a las preocupaciones. Eh, y esto va siendo, bueno, siempre es una teoría. La otra teoría de la medicina china es la teoría del yin y el yang, que son Ah, dos mira. fuerzas contrarias, pero que son complementarias. Y Por lo necesarias tanto, la una con el y otro. necesitan una con la otra, claro. Y esto ocurre en toda la vida, digamos. Para que sepamos lo que es la alegría, tenemos que saber también qué es lo que es la tristeza. Para que conozcamos el sol, tenemos que conocer también la oscuridad. Entonces plantea que todo órgano y todo organismo quiere estar en equilibrio yin y yang. Cuando se pierde ese equilibrio en el órgano y el organismo es cuando se producen las enfermedades. Entonces, esto asociado a las emociones, como comentábamos, por ejemplo, los miedos que están asociados al riñón Claro. son necesarios. Es necesario tener miedo porque si no, haríamos cosas que nos podrían poner en riesgo nuestra vida. Claro. ¿Sí? Pero el exceso de miedo es negativo porque no, nos hace no avanzar, no quedarnos estáticos. El vaso, por ejemplo, que está asociado con las preocupaciones, es bueno tener preocupación porque eso nos permite responder a nuestro compromiso, responder con la sociedad. Pero el exceso de preocupaciones que dañan el vaso no es bueno, porque también no nos permite avanzar. Y así sucesivamente. El pulmón, que está asociado a la tristeza, nos permite ser empático con el dolor ajeno, nos permite saber que cuando alguien está sufriendo, poderlo acompañar, pero el Y por exceso de eso tristeza, suspiramos. por eso suspiramos, claro, por eso suspiramos, Mira. pero el exceso de tristeza daña el pulmón y nos hace mal. Y hoy por hoy, cuando nuestra sociedad está tan complicada mentalmente, es un tema que hay que tener en cuenta. Debemos tratar de mantener el equilibrio físico, mental y emocional. Sí, Aquí claro, y es eso donde está aparece la difícil. acupuntura. Eso, ocupemos nuestro Claro, último es minuto mientras difícil. que esto se nos va a pasar volando. Cuéntanos de la Claro, acupuntura y la en qué acupuntura. nos ¿Qué es lo puede que ayudar. la acupuntura? En rigor es una técnica que mediante la inserción fina de puntos específicos del cuerpo, lo que hace es restablecer esta energía vital, que puede haber estado estancada o desviada, para producir una reacción fisiológica del cuerpo y lograr así un equilibrio físico, mental y emocional. Por ende, dependiendo de la enfermedad, es el órgano y el meridiano que vamos a tener que tratar. Por ejemplo, los dolores de espalda en general están relacionados con el riñón. Entonces tratamos el meridiano del riñón, que es el meridiano que recorre la espalda. ¿Sí? Bueno, tratamos ese Perfecto. meridiano y vamos a sanar problemas del dolor. El hígado, por ejemplo,
No, el exceso de energía en el hígado, el desborde del yang del hígado, nos puede producir migrañas, cefaleas, enojos, color de rojo, ojos rojos, por Claro, ejemplo. como así, como una persona enojada, Enojada, claro. iracunda, claro. El exceso de preocupaciones que va a dañar el vaso nos va a producir problemas gástricos, constipación, diarrea, falta de evacuación, digamos, de las heces, y así sucesivamente. Entonces, dependiendo del tipo de enfermedad que hay, debemos ver qué órgano es el que está asociado, saber qué meridiano es el que está asociado con esa enfermedad, y así buscamos los puntos que necesitamos ocupar para lograr ese equilibrio. Perfecto, y cuando cuando a ti te derivan o hacen una interconsulta para que tú puedas planificar la acupuntura en general, ¿cuántas sesiones de acupuntura son las que se tienen que disponer, ¿cierto?, para poder mejorar? Esto es breve, esto es largo, depende de la patología, depende de la persona. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, bueno, va a depender un poco de la persona y un poco de la patología. Cuando son patologías agudas, como lumbago, por ejemplo, en 1 o 2 sesiones ya se puede sanar. Cuando Mira, ya, cuando son patologías como una cervicalgia, por ejemplo, también en un par de sesiones, 3 sesiones se puede sanar. Pero cuando ya hablamos de enfermedades más complicadas como artritis, artrosis, lumbalgia crónica, se necesitan ya más sesiones que pueden ir entre 8 a 10 sesiones. Ahora, cuando son patologías crónicas, lo ideal es partir con 2 sesiones a la semana, con días alternos, ya. durante las 2 primeras semanas, y posteriormente, a medida que se va logrando ya la mejoría del paciente, lo puedes distanciar 1 vez a la semana hasta después ya terminarlo. Perfecto. ¿Y esto Finalmente. se tiene que hacer en la consulta o se puede hacer en la casa si la persona, por ejemplo, no se puede desplazar? Bueno, lo ideal es hacerlo en la consulta, pero también existe la posibilidad de hacerlo en la casa, tomando todos los resguardos del caso, llevando tu camilla, Por supuesto. llevando todos los elementos, las agujas, el alcohol desinfectante, una caja donde se deben desechar las agujas, una caja especial, digamos. Tú llevas todos los elementos y lo puedes hacer perfectamente en la casa, sobre todo cuando se trata de pacientes postrados o pacientes Claro. con Sobre todo estoy dolor pensando en el dolor crónico en un paciente que ya no se movilice, pero el claro, dolor puede aparecer a cualquier edad y porque puede le da claro. tener, claro, Hoy cualquier día, por ejemplo, intensidad. estoy tratando una paciente que fue operada hace poco de un tumor de cerebro, está con quimioterapia, y yo voy el día previo a la quimioterapia a tratarla en su casa, y el día posterior para tratar los efectos adversos de la quimio, vale decir, Y, las náuseas, los vómitos, los dolores, la falta de vitalidad, etc. Y eso, y claro, tiene que ser funciona, en la casa. Funciona, claro. claro. Y tiene que ser en la casa porque ella no se puede desplazar a la consulta. Entiendo. Y desde el Sí, punto de vista de las enfermedades emocionales, tú hablabas también de que crisis emocionales se pueden abordar desde estas distintas miradas, ¿cierto? Del Reiki, las flores de Bach, la acupuntura también en la tiene casa. un rol. Sí, la acupuntura también tiene un rol muy importante ahí, porque como hablábamos de que cada órgano está asociado a una emoción en particular, por ejemplo, todas las enfermedades como depresión, ansiedad, insomnio, exceso de palpitación están asociadas con deficiencia de energía del corazón. Hoy día hay una enfermedad que ha aparecido mucho, lamentablemente, como es la fibromialgia. Sí, La claro. fibromialgia, donde existe un componente físico y un componente emocional muy fuerte. Hay mucho dolor, por un lado, y por otro lado también hay mucha depresión, ansiedad. Esa ansiedad y esa depresión puede ser tratada con acupuntura, considerando que en la mayoría de esos casos tiene que ver con deficiencia de energía del riñón, del hígado y el corazón. Entonces, elige los puntos apropiados para restablecer la energía y esa enfermedad se va a poder sanar o recuperar. Ahora, siempre esto asociado muchas veces con tratamiento alopático. Yo siempre digo, porque claro, como muchas veces me derivan el paciente viene ya con medicamentos, y le digo, bueno, cuando se empieza a sentir mejor, esté ya más recuperado, converse con su médico, y el médico
le va o a ajustar la dosis, o en algunos casos hasta le puede quitar ya los medicamentos si no son necesarios. Sobre todo cuando son medicamentos para dormir, por ejemplo. Ah, mira, eso es muy importante porque de Claro, repente en la paciente que sufre con- recuperación de una adicción a un medicamento para dormir o de un medicamento para bajar la ansiedad, se necesita un refuerzo y eso es tomar como conciencia de sí mismo y la entrega que tú como terapeuta puedes darle a los pacientes es tan valiosa, querido Francisco. Mira, se nos está pasando rápido se nos está yendo el tiempo. el tiempo, pero quiero darte un espacio para que nos puedas como contar tal vez algo que yo no te haya preguntado, pero que tenga que ver con esto de la medicina integrativa. Escuché que habías ido a distintos hospitales y ¿cómo sientes esa recepción? ¿Cómo has visto, tú has sido protagonista de estas décadas del cambio de actitud, ¿cierto?, hacia la medicina integrativa. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, mira, la verdad es que, bueno, como te comentaba, trabajé muchos años en la industria farmacéutica, por lo tanto tengo mucha cercanía con médicos, enfermeras e integrantes de diferentes unidades de dolor y cuidados paliativos principalmente, Claro. y también de otras unidades. Por lo tanto, el acercamiento ha sido muy favorable. Ha sido muy favorable porque, bueno, ya tenía una cercanía de yo conocer la parte alópata y les he podido contar de esta parte de medicina oriental estudiada con ejemplos, con casos concretos, y han estado muy dispuestos a decir, ok, hagamos el intento, probemos, veamos, abramos la puerta para darle una cabida también a la medicina oriental, a la medicina china. Y como te contaba, hoy por hoy muchos hospitales, como el Hospital Sotero del Río, Instituto Nacional del Cáncer, Fundación Arturo López Pérez, tienen sus unidades de medicina integrativa, donde atienden a los pacientes con Reiki, con flor de Bach y en algunos casos también con acupuntura. Así que yo también me siento muy contento de haber podido colaborar en eso, de poder dar a conocer en los hospitales y en los lugares donde trabajé anteriormente solo con medicina alópata, también ahora la medicina oriental, y ver que tiene muy buena cabida y sobre todo ver los buenos resultados que tienen los pacientes, que finalmente es lo que nos convoca a todos, nos interesa a todos. O sea, un orgullo de haber estado hoy día contigo, que has sido protagonista del cambio, porque ahora el énfasis no tiene que ser el remedio, sino que tiene que ser el efecto, el Perfecto, bienestar de claro. la persona, el que se pueda tirar para arriba y echar para adelante el dolor que sea, todo eso. Así es que yo te agradezco mucho, querido Francisco, estos minutos que hoy día tan generosamente nos has dedicado. Te dejo muy invitado a este programa, es tuyo, si quieres en algún minuto mostrar algún otro aspecto específico de estas terapias integrativas, que ya aprendí muy bien mi lección en este sentido. Querido Francisco, tus últimas palabras para ir Sí, despidiéndonos. bueno, agradecer la oportunidad de poder dar a conocer estas terapias integrativas, estas alternativas, y comentarle que los que deseen seguir, pueden seguirme en Facebook, en Francisco Barros Contreras, Medicina Integrativa, y en Instagram lo mismo, Francisco Barros Contreras, Medicina Integrativa. Ahí estoy siempre publicando artículos de las diferentes patologías que se pueden tratar con acupuntura y con estas terapias, y cómo hacerlo, y también dando orientación para quien lo necesite, de cómo podría Excelente, ayudarles. Así que, no, excelente. encantado. Claro, todas las alternativas de terapias de miradas que integren a la persona, sobre todo si la integran con su entorno, con su universo, son siempre bienvenidas en nuestro programa. Me despido de ti, querido Francisco, agradeciéndote una vez más y nosotros volvemos con nuestros auditores en unos minutos para cerrar este excelente programa. Muchas gracias. Divoxradio.com. Codiseñando el futuro.